Hoy es martes 22 de octubre del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar nuevamente sobre lo ocurrido en la ciudad de Culiacán el pasado 17 de octubre. El pasado, presente y futuro de México no se puede entender sin el factor Estados Unidos. México es un país muy importante para Washington. La historia misma de México no se entiende sin esa mano invisible que proviene de Washington. Desde la independencia, la reforma, el porfiriato, la revolución, el sistema presidencial, la matanza del 2 de octubre, la apertura comercial, etc., Estados Unidos siempre ha metido las manos en México para bien o para mal. Muchas de las decisiones más importantes que han marcado la historia de México han pasado por la embajada de Estados Unidos que se ubica en Paseo de la Reforma. De hecho, la CIA tiene su mayor sede fuera de Estados Unidos en México. Prácticamente en nuestro país operan libremente agencias estadounidenses como la CIA, la DEA, el FBI, la NSA y toda aquella que usted se pueda imaginar. Tengo que decir esto porque muchas personas creen que México es una isla donde solo opera el gobierno del presidente López Obrador. El pasado jueves 17 de octubre ocurrió un episodio de narcoinsurgencia que afectó a la capital del estado de Sinaloa. ¿Cómo entender que el gobierno mexicano haya cometido un error tan grave como lo ocurrido ese día? ¿Cómo entender que alguien en el gobierno haya podido autorizar un operativo tan mal planeado para intentar capturar al hijo del Chapo Guzmán? Estas preguntas quedaron pendientes en un video anterior en este mismo canal. Hoy contamos con más información que nos permite inferir qué pudo haber pasado ese 17 de octubre. El sitio web en24.news titula "La extraña reunión de la DEA en Sinaloa antes del caso de Ovidio Guzmán". Resulta que un mes antes de que tuviera lugar el operativo fallido en la ciudad de Culiacán, vino al estado de Sinaloa el director interino de la DEA y se reunió con el gobernador Quirino Ordaz. Esta reunión fue de carácter secreto, pero después se filtró a los medios. Todo parece indicar que el director de la DEA vino al estado de Sinaloa para preparar el operativo que buscaba capturar a Ovidio Guzmán. De acuerdo a miembros del Partido Demócrata, la DEA habría entregado información falsa a las Fuerzas Armadas de nuestro país. La DEA le habría asegurado a altos mandos del ejército mexicano que el cártel de Sinaloa estaba fracturado y que Ovidio Guzmán era una presa fácil. Con esta información se habría ordenado el operativo fallido del 17 de octubre. Ahora usted dirá que tan válida es esta tesis. El sitio web propublica.org titula: "Los principales legisladores en Estados Unidos llaman a investigar la unidad dirigida por la DEA en México". Los líderes del Partido Demócrata en Estados Unidos han decidido llamar a cuentas a la unidad de la DEA que opera en México. Esto por dos informes que citan cómo la actuación de la DEA en nuestro país ha generado episodios de violencia innecesarios que han cobrado múltiples víctimas. Una masacre que ocurrió en el estado de Coahuila en 2011 habría tenido lugar porque información confidencial de la DEA terminó en manos de los Zetas. De acuerdo a los demócratas, la DEA en México juega a apoyar a uno u otro cártel, y esto muchas veces termina por generar episodios de terrible violencia. Por esta razón, el Congreso de Estados Unidos habría llamado a cuentas a la unidad de la DEA que opera en nuestro país. El presidente Trump, al enterarse de que todo habría sido por un error de la DEA, decidió brindar su solidaridad al gobierno mexicano. Si el error del operativo en Culiacán hubiese sido cometido por el gobierno de López Obrador,
créame que el presidente Trump hubiese tildado de incompetente a su homólogo mexicano. ¿Por qué el gobierno mexicano no puede salir a decir que todo ha sido culpa de la DEA? Porque ante todo hay que mantener las buenas costumbres y la buena relación con Washington. Y por lo tanto al gobierno mexicano no le ha quedado de otra que asumir el costo político de lo que podríamos considerar como una trampa de la DEA. Si todo esto es cierto, la pregunta es ¿qué buscaba la DEA al ponerle una trampa al gobierno mexicano? Desde que estaba en campaña, López Obrador fue muy crítico con la estrategia de seguridad implementada tanto por Felipe Calderón como por Enrique Peña Nieto. Estos gobiernos apostaron por la violencia como única forma de combatir al crimen organizado. El resultado, miles de muertos, a los que de forma insensible el expresidente Calderón denominó daños colaterales. Pues resulta que esta mayor violencia en territorio mexicano benefició de forma directa a la oficina de la DEA que opera en nuestro país. El presupuesto de la DEA ha aumentado de forma significativa conforme se ha ido intensificando la guerra contra el crimen organizado en México. Desde que Felipe Calderón inició su guerra contra el crimen organizado, el presupuesto de la DEA en Estados Unidos se ha incrementado en casi $1,000 millones, y gran parte de ese presupuesto ha ido a la unidad de la DEA localizada en nuestro país. Si la violencia disminuyera en México, el presupuesto de la unidad de la DEA que opera en nuestro país se vendría abajo. De hecho, cada vez más voces en Washington piden quitarle fondos a una agencia que no ha dado resultados tangibles desde que fue creada en 1972 por el presidente Nixon. La DEA está furiosa con el gobierno de López Obrador porque ante todo su nueva estrategia pone por encima de todo la vida humana. Y si esta estrategia tiene éxito, el presupuesto de la DEA estaría en riesgo. El sitio web sinembargo.com titula: López Obrador se equivocó, pactó con el diablo en Sinaloa, asegura exagente de la DEA que siguió al Chapo. No nos debe de sorprender que los exagentes de la DEA estén furiosos con López Obrador. Ante todo, la DEA está molesta porque López Obrador no cayó del todo en su trampa. Si el presidente López Obrador se hubiese aferrado a mantener capturado a Ovidio Guzmán, la violencia en nuestro país se habría desatado a un nivel mucho más elevado. En conclusión, cambiar un país implica necesariamente romper con las inercias del pasado. Y es inevitable que al intentar cambiar, se afecten intereses creados. Por eso, cambiar un país no es cosa fácil. Los que históricamente se han beneficiado del viejo status quo apuestan por descarrilar al gobierno de López Obrador. Y el episodio de Culiacán es prueba de ello. Por el momento todo parece indicar que López Obrador libró la trampa impuesta por la DEA, pero no lo hizo de forma ilesa. La crisis en Culiacán ha traído un costo político al gobierno mexicano que será difícil de ignorar. Y por si usted lo pregunta, con este video no intento defender de ninguna forma al gobierno del presidente López Obrador. El presidente de México cometió ante todo el error de no haber podido visualizar a tiempo este tipo de escenarios. Gobernar ante todo es el arte de anticipar lo inesperado. López Obrador no ha sido una víctima de la DEA. Más bien, en todo caso, el presidente de México habría perdido algo de popularidad por no haberse podido anticipar a la reacción de la DEA ante el cambio en la estrategia de seguridad. Y por supuesto, también hay que reconocer que una vez impuesta la trampa, el gobierno de México supo tomar la mejor decisión al salvaguardar la vida de la gente de Culiacán. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.
Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.